la división entra en línea de fuego. Atrás quedan las marchas, la impaciencia por participar en la lucha europea contra el comunismo. En pocos días también quedan atrás las dudas sobre la capacidad combativa de la división. Nada más comenzar las operaciones, se destacan los guripas en todas las acciones por su bravura y arrojo, rayando en infinidad de ocasiones en lo sublime. Los guripas harán honor a las palabras de su general en la guarida del Lobo. Los alemanes en pocos días quedan admirados por el coraje de los españoles. También los rusos quedan sorprendidos por la forma de combatir de los guripas, que muy a menudo rayan lo temerario. El frente de combate, que algunos consideraban poco activo, entra rápidamente en ebullición. Es la división la encargada de atizar el avispero. Tras los primeros reconocimientos armados, el 17 de octubre, 5 días después de entrar en línea, el regimiento 269, apoyado por otras unidades hermanas, cruza el Bolchov con la intención de atraer a todo el dispositivo de defensa ruso. Una vez conseguido esto, el resto de la división ataca desde Novgorod. A ellos se suman desde el norte de las líneas dos divisiones teutonas, desde sus respectivos subsectores. La división mantiene una resistencia numantina a todos los intentos por parte del Ejército Rojo de anular la cabeza de puente que han formado los españoles. En poco tiempo alcanza un renombre entre las armas alemanas que ya nunca la abandonará, sino más bien se irá acrecentando hasta el punto de acabar siendo calificada como unidad de élite y por tanto división de asalto. La división, a la que le empiezan a llover cruces de hierro, es requerida desde entonces para cubrir los puestos más difíciles, allí donde tan solo los héroes o los locos pueden triunfar. En las más gloriosas páginas de la historia de España, de la misma forma que lo hicieron los antiguos tercios, se empiezan a escribir renglones con nombres lejanos: Rusa, Posad, Terme, Udarnik, Dubroca, la Intermedia, Lago Ilmen, los cuarteles, van apareciendo de forma gloriosa, regados con la generosa sangre española y un derroche de valor sin igual. Mantienen los soldados españoles dos guerras a la vez: la guerra contra el comunismo soviético y una guerra sin cuartel contra el frío para el que en absoluto están preparados. Ni el equipo que poseen ni el clima español ayudan a superar el frío polar del norte ruso. Las bajas por congelación llegan a niveles peligrosos, por lo que se recurre al ingenio español para combatirlo, lo que agudiza aún si cabe más la peculiar indumentaria de los guripas. Sin embargo, esto ya no genera quejas por parte de los alemanes. Estos tan solo desean tenerlos cerca, pues suponen una garantía de seguridad. Tal es el impacto que produce el valor de los guripas. Para hacernos una idea de dónde estamos y qué lugar ocupa la división y en qué frente está y cómo están las cosas, pues vamos a preguntarle, por ejemplo, a Carlos, pues que nos contara un poquito antes de empezar el entorno estratégico en el que se producen estas operaciones. ¿Te parece, Carlos? Muy bien. Bueno, quizás esto sea una de las cosas en las que los españoles estamos menos preparados, y es en comprender el entorno estratégico de esta operación. Vamos a ver si repasamos un poquitín. Los alemanes habían conquistado Novgorod en agosto, pero solamente su parte occidental, sí, pasando a toda velocidad camino del lago Ladoga, con la finalidad de cercar la ciudad de Leningrado. La ciudad de Leningrado ha quedado aislada del resto de Rusia por un estrecho pasillo alemán que llega hasta la ribera meridional de este lago. Pero cuando los alemanes deciden rematar la ofensiva, con un ataque que incluye, ya sabemos muy bien, el avance sobre Moscú, en el Grupo Ejércitos Norte se recibe la orden de ejecutar la fase final, y es saltando de Volkhov, atentos, ahora en dirección este, realizar una triple operación. El eje central, el Schwerpunkt, que dicen los estrategas alemanes, consiste en avanzar en dirección a Tichding y desde allí hasta el lago hasta el río Svir, con el lago Ladoga, con el lago Nega, y donde se enlazaría con los finlandeses, de tal manera que el cerco de Leningrado ahora sí sería completo, porque no se podría llegar ni siquiera por vía naval, fluvial en este caso. Segunda eje de esta ofensiva es también cruzando desde Volkhov, pero en dirección norte. Sí, mira, la segunda parte de la ofensiva consiste, también cruzando desde Volkhov, atacar el grupo de fuerzas soviéticas muy fuerte que se ha amasado al sur del Ladoga para romper el cerco. Y tercera parte de esta ofensiva, y esta es en la que participarán los españoles, consiste en cruzando el Volkhov,
avanzar sobrepasando la parte oriental de Novgorod, siguiendo la ribera septentrional del lago Ilmen, en dirección, en este caso, sudeste, para enlazar con las tropas alemanas que estaban al sur del lago Ilmen y constituir así el flanco septentrional más extremo de lo que sería propiamente la operación sobre Moscú. Contrariamente a una opinión muy extendida, los españoles no se les envía a un lugar pacífico y tranquilo para que estén ahí paraditos y quietos, sino para participar en esta ofensiva. ¿Qué es lo que va a ocurrir después en la práctica? Pues que de estos tres ejes de avance, los alemanes, que están en ese momento ya terriblemente agotados en sus fuerzas, se encuentran con que a durísimas penas pueden avanzar en dirección a Tigvin, y por tanto el sector de ataque donde están los españoles, donde están a 250, pero también elementos de las 18 y de la 126, es paralizado. Es paralizado y se sacan las fuerzas alemanas que debían actuar junto a los españoles en esta ofensiva que recorría, repito, toda la ribera septentrional del Ilmen, se sacan para reforzar la punta de ataque hacia Tigvin, que finalmente se ocupará, pero no se alcanzará ya ni siquiera remotamente el río Svir, objetivo final, ¿no? Bien, esto hace que la operación española quede un poco muy desdibujada, porque parece simplemente que cruzan el río y ¿qué hacen en la otra parte del río? Repito, esta es la fase inicial de una ofensiva de mucha más envergadura que se congela por la sencilla razón de que los alemanes retiran sus tropas para reforzar su ataque principal. Condenará a los españoles entonces a cubrir una función simplemente de flanco. Esto, así dicho, puede parecer que es asignarles una tarea secundaria. No. El grupo de tropas alemanas que han ocupado Tigvin, pese a que está muy debilitada, lo acabo de señalar, sin embargo, constituye un hueso excesivamente duro de roer para los soviéticos, de tal manera que la fórmula para acabar con ellos es atacar el flanco meridional de esta gran penetración, ¿no? Los españoles que han ocupado el segmento que les tocaba en la ribera oriental del Volkhov se encuentran con que, como consecuencia de esta nueva concentración de tropas alemanas, se les asigna, por ejemplo, un enclave famosísimo para nosotros, Posad, que había sido ocupado inicialmente por la 18 División Motorizada Alemana, y que ahí tienen que resistir y proteger el flanco alemán. Posad, ¿qué importancia estratégica puede tener? Por desgracia, cuando hablamos del Frente del Este, en el caso de España, nos encontramos con que la cultura histórica es bastante pequeñita, ¿no? No sabemos más que si la batalla de Moscú, la batalla de Stalingrado, alguna cosita más. Nos puede parecer que esto es una operación banal, intrascendente. No. Mirad, este flanco meridional, que llega desde Novgorod hasta Tigvin, fue el sector donde los rusos atacaron con más empeño. Para que la gente se sitúe un poco en el contexto histórico, al norte de este enclave de Posad había otro enclave igual, es decir, que queda muy aislado, es un punto de apoyo aislado en mitad de los bosques, que es Malaya Visera. En Malaya Visera, que precisamente los alemanes abandonarán un día antes de que los españoles se retiren de Posad, y que precisamente es por eso por lo que los españoles dan orden de retirarse de Posad. Si los alemanes ya no están en Malaya Visera, no tiene sentido que nosotros estemos en Posad. Bien, ¿quién estaba en Malaya Visera? Mucha gente no lo sabe, pero estaba ni más ni menos que un batallón del Leibstandarte Adolf Hitler, la unidad de la Guardia de Hitler. Esta unidad, la Leibstandarte, mantenía siempre en retaguardia entre Berlín y el cuartel general de Hitler, mantenía un batallón para funciones de guardia, estas funciones típicas de una unidad de la Guardia. Muy bien, la situación llegó a ser tan dramática que la unidad que se envió a Malaya Visera fue precisamente este batallón de la Leibstandarte, ¿no? Bueno, pues el mismo batallón de la Leibstandarte tuvo que retroceder porque no había forma humana de aguantar, y retrocedió antes que los españoles salieran de Posad, ¿no? ¿Por qué son tan dramáticos los combates en la cabeza de puente y excepcionalmente los de Posad, que forman una página mítica en la historia de División Azul? Hay un hecho en la historia militar que lo explica bastante. Mirad, el frío va a ser un problema gordísimo en esta campaña, gordísimo, algo
inesperado, indescriptible, insufrible. Quien conozca lo que son 40 grados bajo cero lo entiende perfectamente. Pero hay otro problema: el barro y el hielo van a impedir que estas tropas de infantería que están en la ribera oriental puedan recibir un eficaz apoyo artillero, porque no hay forma humana de pasar efectivos artilleros importantes allá. Con un esfuerzo colosal, los españoles consiguen pasar una de las baterías del 105 y también las piezas de una de las compañías de acompañamiento. Bien, ¿eso qué significa? Pues vamos a decirlo más claramente, más rápidamente. Las tropas españolas en la cabeza de Puente del Volhov prácticamente no tienen apoyo artillero y se está enfrentando a tropas de infantería soviéticas que tienen superioridad y sobre todo tienen un práctico dominio absoluto del fuego artillero. Y también del apoyo aéreo. Solamente en todos los combates de Posad, por ejemplo, solamente va a aparecer una vez la Luftwaffe, ¿no? Creo que esto ya hará más comprensible el alcance de gesta que tiene la batalla de Posad. Nuestros hombres están luchando en un frío horroroso, en unas circunstancias logísticas espantosas, no llega la comida, no llega la munición. Están luchando contra un enemigo tenaz, resistente, pero además y sobre todo un enemigo muy bien apoyado por artillería, muy bien apoyado por aviación. En un combate moderno esto es una diferencia fundamental. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Gustavo, ¿qué tienes que aportar? A Carlos poco, o casi nada, mejor dicho. A mí me gustaría destacar simple y llanamente que estamos hablando de del primer reemplazo, los primeros voluntarios de la división, que son los que se enfrentan con este escenario. Son gente profundamente entusiasta y que muchos de ellos ya poseen una experiencia tanto en la campaña de África como en la Guerra Civil Española. Son hombres fogueados. Sí, miles de... En ese tipo de guerra... No, efectivamente, Manolo, el escenario es totalmente distinto, pero disponen de un espíritu de combate, son veteranos de guerra, muchos de ellos, miles de ellos, y están acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo, cosa que durante la Segunda Guerra Mundial fue algo bastante extraordinario. Gonzalo. Bueno, pues como ha dicho Gustavo y al mismo tiempo Carlos, el componente ideológico es importante para poder llevar a cabo la resistencia heroica y lo que allí y los combates que allí en ese momento, tanto en las poblaciones del otro lado de la orilla del río, pues se iban produciendo. Había que tener, fijaros, el comentario para mí desconocido por parte de Carlos de que había una unidad del Libre Estandarte que se supone, o de hecho fue así, una unidad de élite bien formada ideológicamente y bien perpetrada y bien pertrechada, y bueno, pues tuvo por las circunstancias y la dureza de los combates, pues que en un momento determinado pues retirarse. Con esto guardando una cierta similitud, los españoles estuvieron ahí y aguantaron al nivel de lo que podía haber y representar esa división. Bueno, yo sabéis un poco todos que aquí yo soy el menos experto en todo el tema, soy un poco como la abuela, ¿no? Como digamos, como Radio Macuto, ¿no? Entonces yo, a mi memoria vienen siempre pues cosas que me han contado los divisionarios, más que planteamientos estratégicos más o menos militares. Yo os voy a contar esta anécdota es haciendo un poco hincapié y redundancia en lo que ha dicho Carlos. Es un detalle que me contó a mí personalmente Guillermo Ruiz Gijón, de la compañía de esquiadores, que cruzó junto con los demás el Bolchov. Me contaba él que haciendo escuchas para los profanos en esto, digamos, es peor que la guardia. La guardia tienes un puesto fijo donde más o menos tienes que, controlar quién entra, quién sale y estar vigilante. En escucha, digamos, te tienes que acercar, meterte en tierra de nadie, muy cerca del enemigo, meterte sin que te descubra el enemigo, porque entonces se te acabó la escucha y la guerra. Y alertar de posibles patrullas o contragolpes que pueda dar el enemigo. Entonces, este hombre me contaba que pasaban tal frío y el equipamiento que tenían, sobre todo el tema de botas, era muy defectuoso, porque además los alemanes cometieron un error, por lo visto, que es que las tachuelas metálicas y la herradura que llevaban en el tacón, lo que en realidad hacía era ser un transmisor de frío importante. Entonces él me contaba que estando de escucha, le tocó varias veces en el mismo sitio, y imaginaros en mitad de la noche, asustado siempre, porque el miedo es un compañero, y hay del que no lo tuviera, ¿no? Porque es un compañero muy puñetero, pero que te mantiene vivo, y más en esas circunstancias. Pero tenía cerca un cadáver de un ruso que tenía pues las famosas botas de fieltro, que los guripas sabían que eran inmensamente superiores a las botas de dotación alemana.
Entonces, pues él se lo estuvo pensando, primero porque le daba cierta repugnancia pues coger las botas a un muerto, ¿no? Aunque maldita la falta que le hacían ya al muerto. Pero el caso es cuando se lo estuvo pensando, y a la tercera escucha, pues fijaros el frío que haría, que al tirar del pie de la bota del señor se quedó con la bota y con el pie en la mano, por lo cual lógicamente pues desistió se le quitaron las ganas de tener las botas. Eso es para que os hagáis un poquito a la idea de fresquito que hacía por esas tierras. Los españoles, y perdóname que te interrumpa, Manuel, supieron muy bien utilizar aquellos componentes de la uniformidad y del armamento ruso en beneficio propio. He querido leer en alguna ocasión que eran conocidos, no sé si esto forma parte de la leyenda o parte de la realidad, pero los españoles les llegaron a conocer como los aspiradoras, porque todo aquel componente que podía ser de utilidad para ellos, ya fuese, como tú has dicho, era reutilizado y de una manera bastante útil y práctica. Es que la logística alemana no estaba preparada y en ningún caso se había planteado pasar un invierno en Rusia. Y precisamente por esa logística, mi tío Julián Morales Vázquez de Castro, que todavía está vivo, divisionario de la primera hora, zapador de asalto, tranquilamente ahora se pasea por las calles de León con cerca de 90 años, vestido de traje y sin usar abrigo. Y cuando le hablas de frío se ríe bastante. También me he contado otra anécdota que es muy importante, del día a día de la división, y es el trato con los rusos, es decir, no el trato con los soviéticos, sino el trato con la propia población. Él decía que el trato con la población era muy cordial, que a los españoles enseguida los aceptaba, los españoles por su carácter, por nuestro carácter, por nuestra idiosincrasia, se hacían rápidamente muy cercanos, y que cuando supieron el destino de muchos de los prisioneros que ellos enviaban a la retaguardia, acostumbraban a avanzar. Él contaba que él avanzaba con 2 prisioneros que le llevaban todo su equipo, incluso el arma de asalto, en su caso una MP40, y que iban detrás de él y que jamás se planteó volverse ni tener miedo. A raíz de esto que estás contando, Gustavo, a mí me gustaría que me contestarais alguno, porque a mí se me hace curioso por lo que he leído y eso, y es el cómo se cruzaba los abastos me refiero tanto de todo tipo de pertrechos, munición, etcétera, etcétera, heridos, todo eso, por el río, porque era como que bastante curioso, ¿no? Pero además, por lo visto, el puente de pontones no estuvo excesivamente pronto realizado. Entonces a mí me gustaría que hicierais hincapié en eso, porque es una cosa que a mí me chocó muchísimo. De esas barquitas. Sí, Carlos, sigue. En la orgánica inicial de unas divisiones alemanas incluían que cada división tenía su propia unidad de pontoneros. Esto se suprimió porque era una forma de derrochar fuerzas, y se asignaron unidades de pontoneros, se asignaron a la Reserva General, y las asignaba a su vez a las divisiones en función de las necesidades. Para la operación del cruce del Volkhov, pero en sentido más amplio, el que describía al principio, es decir, saltando desde Novgorod hacia el este, en la retaguardia de la división española se situaron dos batallones de zapadores pontoneros alemanes y un batallón de trabajo, porque había muchísimos ríos que sobrepasar. Pero para la operación que finalmente se ejecutó, que es la fase inicial, es decir, la fase de envolvimiento, el segundo 269 cruzando el río, como era en principio la operación secundaria dentro de este planteamiento, solamente había una compañía alemana, una compañía pontonera que estaba encargada de apoyarla. Es decir, que los medios asignados fueron escasos. La compañía pontonera, mientras el río estaba fluyendo, bueno, pues mal que bien consiguió instalar algún sistema de cruce. La cosa se complicó enseguida porque llegó la temporada de las heladas, y entonces el río lo que se llenó fue de témpanos de hielo, ¿no? Esto, claro, los pontoneros están preparados para tender puentes del tipo que sea, con corrientes de río, pero no para que los bloques de hielo choquen contra los pontones, las barcazas, etcétera, etcétera, lo cual dificultó muchísimo la operación. Finalmente sigue bajando las temperaturas del tema del que estamos hablando, y entonces el río se congela, ya deja de fluir. Esto en un primer momento, pues lógicamente debía haber facilitado la logística, puesto que sobre la superficie del río helado, pues se puede transitar a pie, ¿no? Pero no nos engañemos, estamos en los primeros meses de la temporada fría. Entonces el río se ha congelado, ya no fluye, pueden pasar elementos andando sobre pasarelas que se tienden, pero no puede pasar equipo pesado, porque el hielo no tiene la densidad como para aguantar un camión, por ejemplo, cargado de municiones, ¿no?
Por eso decías con mucha razón al principio que desde el punto de vista logístico la operación fue muy fastidiada. Primero porque no hubo elementos de pontones suficientes. Segundo porque quedaron inútiles cuando empezaron a los témpanos, los icebergs, vamos a decirlo así, a flotar sobre el río. Y después porque cuando se congeló el río no tuvo aún la suficiente fuerza como para resistir medios pesados. Esto va a ser, desde luego, uno de los inconvenientes gordísimos que tiene la operación. Los soviéticos, en cambio, van a operar sobre bases logísticas mucho más apropiadas y por eso están en condiciones, en cada uno de los combates que se producen en la cabeza de puente, de tener superioridad numérica en efectivos, superioridad numérica en potencia de fuego, en munición, etcétera, etcétera. Nuestros soldados van a combatir en una inferioridad muy fuerte debido a estas condiciones logísticas, lo cual da, si cabe, mayor realce a los combates de Posada, de Nikitkin o de Dubrovka, etcétera, etcétera.